nos diste un niño. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida. Isaías 11:1. Ese fue el pasaje con el que iniciamos hace dos viernes. Isaías 11:1. Mire lo que dice. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y dice el verso 2. Y reposará sobre él. Note, por favor, quiero que note con mucha, pero mire, como con lupa, lea con lupa. Dice, y reposará el Espíritu del Señor. E grande. Es la única que lleva E grande. De ahí los demás 6 espíritus llevan E pequeña, minúscula. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu del temor del Señor. Son 7 espíritus, pero el único que tiene mayúscula es el Espíritu Santo. Amén. El único. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Padre. Amén. Y dice que reposará sobre ¿quién? Sobre el retoño el retoño que brotó de Isaí y el vástago que dio sus frutos. Después dice el verso 3 que el que es ungido de esa manera dice que se deleita en el temor del Señor, que no juzga por lo que ven sus ojos. Solo le estoy repitiendo lo que le enseñé hace 2 viernes. Ni sentencia por lo que oigan sus oídos. Verso 4 dice que él juzga al pobre con justicia. Y dice que él fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Verso 5 dice, la justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Gloria a Dios. Y hablamos, tengan la bondad de sentarse, por favor, los que están de pie. Hablamos que los espíritus, hace 2 viernes, que los espíritus de inteligencia, esta es la segunda parte de el maduro anda por el espíritu. Esta es la segunda parte de el maduro anda por el espíritu. Y entonces dice que por ejemplo, los espíritus de inteligencia y de sabiduría de Dios ya están siendo derramados en la iglesia y sobre la congregación para poder recibirlos y desarrollar nuestro ser interior. Es fundamental, hermano, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos disipule. Porque si no, nunca vamos a llegar al tiempo de madurez. Y la madurez se da internamente. Y entonces nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo disipule nuestro espíritu. Por eso le dijeron a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo, así como vino sobre María y la sombra del Altísimo le hizo sombra a María y la embarazó, así le está diciendo Jesús que nosotros debemos de ser. Cuando nosotros resucitaron nuestro espíritu o nacimos de nuevo, como dice la Escritura, entonces es cuando empezó Dios a enseñarnos y a resucitarnos lo que se había muerto
porque no habíamos puesto atención, nadie nos había dicho nada, pero ahora Nicodemo se encuentra con el maestro y el maestro le dice cómo era necesario que él naciera de nuevo. Y acuérdese que Nicodemo le dijo, ¿cómo es eso? Porque yo no entiendo, no puedo yo irme y meterme en el vientre de mi madre una vez más. Y él le dijo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo te hablaré de las celestiales? ¿Sí se acuerda? Bueno, yo le vengo a hablar de las celestiales esta noche. Amén, porque ya usted tiene el Espíritu Santo. Ya usted, creo yo, está creciendo, ¿verdad? Internamente, y usted va rumbo hacia la madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo ya voy rumbo a la madurez, pastor. Entonces, dice la Escritura que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y entonces, hermano, no se comunica el Espíritu Santo con nuestra alma. No, lo espiritual en lo espiritual, lo carnal en lo carnal. Porque el alma tiene que ver con la carne. Porque ahí están todas las situaciones que tiene problemas Dios con nosotros. Porque el alma no se sujeta al espíritu. Y aunque quiera, dice que no pueden porque no son espirituales. Entonces es importante dejar que el Espíritu Santo, hermano, se comunique con nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se comunique con el alma y el cuerpo. Entonces es importante que entendamos esto. Por eso Dios no le habla a nuestra mente, sino al espíritu de nuestro entendimiento. Si usted nota, cuando la palabra dice que nosotros seamos renovados, dice una versión, en el espíritu de nuestra mente. Ahí dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y que es aceptable. Amén. Entonces es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestro espíritu. Ahora diga conmigo, ese es el diseño de la comunicación de Dios para con el hombre. Dios no se podía comunicar con el hombre si el espíritu estaba muerto. Por eso la religión no tiene ningún trabajo espiritual que hacer. La religión, hermano, no pueden hablar con Dios. Por eso es que hablan con ídolos, hablan con otros dioses, hablan con diferentes situaciones. Usted miraba que a usted desde pequeñito lo hicieron mariano, algunos, ¿verdad? Algunos San Martínez de Porras, ¿verdad? Otros, hermano, San Judas Tadeo, ¿verdad? Ojalá que no hubiera sido el otro, ¿verdad? Que el Iscariote, pero algunos aprendieron del Iscariote, se hicieron retranzas, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, tiene que ver con que la religión nunca va a poder hacer nada porque el espíritu está muerto. Si Nicodemo, que era uno de los sacerdotes, imagínense, era uno de los que enseñaban, hermano, a los sacerdotes. Nicodemo era uno de los maestros de Jerusalén y no sabía por qué, porque su espíritu estaba muerto. Por eso Jesús le dijo, y lo voy a parafrasear para que usted lo entienda. Jesús le dijo, tu espíritu está muerto y es necesario que tu espíritu nazca de nuevo, del agua y del espíritu. Porque si no, no vas a poder entrar al reino. Y después le dijo, ¿y cómo voy a hacer si no? Y usted sabe que Nicodemo falló en el entendimiento. Y entonces el Señor le dijo, ¿y entonces cómo te voy a enseñar las cosas de arriba cuando no comprendes ni las de aquí abajo? Y le dijo, el que no nace de nuevo no va a poder ni ver el reino. Entonces es importante de que el religioso se convierta a Cristo. Amén.
que el sectarista se convierta a Cristo, porque solo hay un camino, una verdad y una vida eterna nada más. Y se entra a ese camino por Cristo. Él dijo, yo soy la puerta hacia la verdad y hacia la vida eterna. Amén. Y nadie puede, hermano, llegar de otra manera, solo a través de Cristo. Entonces, ya que pusimos ese fundamento, Gálatas dice, entonces, porque mire, pues es un diseño, diga conmigo, este es el diseño para la comunicación con Dios. Ahora, la comunicación con Dios es con el Espíritu, por el Espíritu. O sea, Dios nos da una fe para creer, para poder resucitar el espíritu muerto. Y de esa manera viene la enseñanza del Espíritu Santo sobre nosotros. Y por eso es que cuando nacimos de nuevo, nos enamoramos de Jesús. ¿Sí se acuerda? ¿O no se acuerda cómo nos pusimos? Hermano, estábamos enamorados. Yo todavía estoy más enamorado que al principio, pero muchos, hermano, se fueron alejando. ¿Por qué? Porque lo primero que se pierde es el temor a Dios. Y cuando se perdió el temor a Dios, entonces entró la carne, entraron los deseos pecaminosos, entró, hermano, un montón de situaciones que el espíritu ya no pudo disipular el espíritu humano, sino que lo fueron haciendo atrás, y lo sacaron de su vida. Y entonces hicieron lo que se les pegó la gana. ¿Verdad que sí? Así dice la Escritura, ¿verdad? No reconocieron a Dios, dice Romanos capítulo 1, sino que se entregaron hombre con hombre, mujer con mujer. Y usted sabe, ahí está el montonazo de pecados que vinieron después de eso. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios. Eso es lo tremendo. Y entonces, hermano, Dios tiene una comunicación con las personas y nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa comunicación única que Dios tiene, que es fe para creer en el Hijo de Dios, para que el Espíritu de Dios nos resucite nuestro espíritu y tengamos comunión con Dios. ¿Para qué? Para poder empezar a ser discipulados internamente en nuestro espíritu, para que el espíritu tome el control del alma y del cuerpo. Amén. Entonces, la versión, me pidieron las versiones a donde decía eso, ¿verdad? Gálatas 5:16. Bueno, la Peshitta en español, la Biblia Peshitta dice, digo pues, anden conforme al Espíritu, pero lo dice con E minúscula, para que nunca hagan los deseos de la carne. Ahora le voy a dar la versión Dios, la palabra de Dios. Dice, la tengo en inglés, pero se la voy a traducir. Dice, esa es la versión, la palabra de Dios. Gálatas 5:16. Y le voy a dar el 17 también para que lo entendamos. Déjame explicarte más. Vive tu vida como tu naturaleza espiritual te dirija. Voy a repetirlo. Déjame explicarte más. Vive tu vida como tu naturaleza espiritual te dirija. Y dice, entonces nunca cumplirás con lo que quiere la naturaleza corrupta. Verso 17. Lo que quiere tu naturaleza corrupta es contrario a lo que quiere tu naturaleza espiritual. Y lo que quiere tu naturaleza espiritual es contrario a lo que quiere tu naturaleza corrupta. Se oponen entre sí. Como resultado, no siempre haces lo que pretendes hacer. Aquí está más explicado eso. ¿Ah? Se la voy a dar en inglés por si usted quiere, ¿verdad? Let me explain further. No, mejor no. Mire, hermano, la versión amplificada dice, the spirit of a man, the factor in human personality, which proceeds immediately from God.
is the lamp of the Lord, cherishing all his innermost parts. Dice, Proverbios 20:27, versión amplificada. El espíritu del hombre, ese factor en la personalidad humana que procede inmediatamente de Dios. Mire, dice que procede inmediatamente de Dios. Es la lámpara del Señor buscando todas sus partes más íntimas. Amplified Bible, you read it, es Proverbs 20:27. Nuevo Testamento de Pablo Besson, Gálatas 5:16. Digo pues, andad espiritualmente y no satisfaréis la codicia de la carne. Biblia Latinoamericana 1995, Gálatas 5:16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pero está hablando del espíritu humano, no está hablando del Espíritu Santo. Porque muchas Biblias que nosotros manejamos, como la Biblia de las Américas, habla con E mayúsculo. Ya ahí está hablando del Espíritu Santo. Pero en estas versiones está hablando del espíritu humano. ¿Ok? Quiero que hagan nota de eso. La Biblia Septuaginta por Guillermo Huneman dice en Gálatas 5:16, y digo, es en espíritu humano caminad, y concupiscencia de carne no satisfagáis. No, vuelve a decir. Entonces, no vamos a satisfacer el deseo carnal si nosotros hemos sido discipulados internamente por el Espíritu Santo. Es lo que yo le decía hoy. Ahora, ¿cómo nos vamos a discipular? Estando conectados con Dios 24/7. En otras palabras, tienes que estar consciente, o tenemos que estar conscientes, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que está constantemente queriendo discipular nuestro espíritu. Tenemos que tener en mente que por eso fue dado el Espíritu Santo a nosotros y por eso nos hicieron templos y moradas de su Santo Espíritu. Amén. Y entonces así alimentaremos nuestro espíritu, así lo desarrollaremos nuestro espíritu, porque es lo que viene de Dios. Y cuando Dios te dio su espíritu, resucitó el espíritu, te hizo nacer de nuevo, empezaste a ser hijo de Dios. Hasta entonces. Porque muchos le preguntas a una persona que no ha recibido a Cristo y le preguntas si es hijo, te van a decir que sí, ¿verdad? Y fíjense que nosotros, que somos la verdadera circuncisión de Dios, hermano, dice que somos adoptivos. No dice que somos genuinos. Dice que fuimos adoptados. Ya vamos a llegar ahí para que usted entienda esto. Amén. Entonces, es importante que alimentemos nuestro espíritu constantemente. Eclesiastés. Voy a poner más base esta noche. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice, entonces volverá el polvo a la tierra. En otras palabras, te moriste. 3 metros bajo tierra. Te enterraron. Y dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Hablando del cuerpo. Y dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Hijo, ¿podemos poner el verso, por favor? Eclesiastés 12:7 en pantalla, para que usted lo mire, para que todos lo vean. Eclesiastés 12:7. Y entonces dice la palabra del Señor que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Y note que no está hablando del espíritu que no quiso nacer de nuevo. Hello. No está hablando del espíritu que no quiso nacer de nuevo.
Porque muchos dicen, no, es que el espíritu, todos los espíritus son de Dios. Y entonces el de Judas era de Dios. Porque Judas el Iscariote dice que él fue predestinado para irse al infierno. Entonces hay gente predestinada para irse al infierno, de acuerdo a Judas. De cada 12, uno es predestinado para irse al infierno. Porque, ¿cómo está eso, pastor? Pues haga la cuenta. 12 apóstoles escogidos por Dios. El Cordero los escogió, pero uno de ellos se perdió. ¿Cómo se pudo perder si era escogido de Dios? O sea, ¿qué quiere decir? Que no es garantía que Dios me haya llamado. La única garantía que tengo es mantenerme fiel a su palabra. Mantenerme fiel al escrito está. Diga conmigo, fidelidad. ¿Qué demanda de nosotros Dios? Fidelidad, es todo. Es todo. Si nosotros nos mantenemos fieles, vamos a caminar bien. Y todavía nos dice, el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, aunque sea en el día final. O sea, de su parte va a ser hasta lo imposible para que no nos vayamos, porque dice la escritura, ya le voy a dar el verso, que dice que nuestro Padre dice que no quiere que nadie se pierda. Ninguno de sus niños no quiere que se pierda. Amén. Se lo voy a dar al ratito. Lucas 19:10. Dice el Evangelio de San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar ¿a quiénes? Lo que se había perdido. Ahora dice Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿De cuáles? De los que vino a salvar. Por eso dice Jesús, Padre, de los que me diste, ninguno. Diga conmigo, nobody. Ninguno se me ha perdido. Entonces quiere decir que el que aceptó a Cristo difícilmente pierde la salvación. ¿Cuándo es que esa persona puede perder la salvación? Cuando apostata del nacimiento de nuevo por el Espíritu Santo. Es la única forma de perder la salvación. Cuando uno dice eso del Espíritu Santo, puro cuento que a uno le meten para sacarle feria. Hermano, ahí ya se metió en problemas esa persona. Ahí ya se metió en problemas porque ya no está, hermano, yéndose contra el pastorado ni contra el gobierno de la tierra de parte de Dios, ni los embajadores de Dios, sino que se está metiendo con el mero, el más poderoso, que se llama Espíritu Santo. Jesús lo dijo, de mi Padre pueden decir lo que quieran, de mí lo que se les pegue la gana, pero el que blasfeme contra el Espíritu de gracia no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así lo dijo, ¿verdad? Eso está hablando de la perdición eterna. No podemos nosotros irnos en contra del Espíritu de gracia. Y dicho sea de paso, la revelación viene por el Espíritu Santo. La palabra de Jesús viene por el Espíritu Santo. La verdad viene por Dios y por Cristo, y el Espíritu es la verdad. Imagínense, entonces no podemos nosotros irnos en contra de eso. Juan 3:6. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, ¿cómo dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Voy a parafrasearlo. Lo que es nacido del alma, almático es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Okay? Son dos cosas bien diferentes. Ahora sí le vamos a entrar a la enseñanza número 2, lo que habíamos dejado pendiente. Filipenses 3, del 1 al 9. Empezaremos con el 1. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos míos,
regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo ¿de qué? De seguridad. Entonces lo que acabo de hacer yo es darle seguridad a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando lo que ya se había enseñado, ¿sí o no? Entonces es importante que nosotros, hermano, le pongamos atención a la enseñanza. Ah, no, pero es que eso ya lo escuché. ¡Ey! Para un momento. Lo tienes que escuchar over and over and over and over. Eso se llama estudiar para pasar el examen. ¿Cuántas veces los jóvenes y nosotros tenemos que estudiar no una vez, sino que muchas veces lo mismo para que se nos quede grabado? Si usted me pregunta a mí, ¿cómo me llamo yo, pastor? Y yo lo conocí hoy, le voy a decir, si no me repetís 3 veces tu nombre, hija, yo no voy a acordarme de tu nombre. Amén. Yo no sé si usted, pero a mí me tiene que usted repetir su nombre, y muchas veces no se sienta mal si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Ya? ¿Por qué? Pero pastor, ya le dije, no, es que no se me ha quedado. Entonces repítelo por favor, porque estoy estudiando tu nombre para que se me memorice en el disco duro que traigo. Amén. Y entonces, hermano, la palabra de Dios muchas veces es enviada una y otra vez a nosotros para nuestra seguridad. Y esto es por la misericordia y por nuestra propia conveniencia. Nos conviene que nos hablen de lo mismo, para que nosotros podamos, hermano, grabarla, no solamente en nuestra mente, sino que en nuestro corazón. Amén. Entonces debemos ser sabios para aplicarla. Debemos de ser inteligentes para comprenderla. Pero si yo no la tengo grabada en mi mente, no voy a poder entenderla, mucho menos acordarme de dónde está. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿a dónde está lo que estamos estudiando? Y ustedes que ya lo escucharon una y otra vez, me dirán, usted está hablando de Gálatas 5:16, pastor. ¿A que sí? Porque en unas versiones dice Espíritu Santo y en otras versiones dice Espíritu humano. Y está hablando del mismo pasaje. Amén. Entonces yo tengo que entender, de acuerdo a lo que voy a enseñar, tengo que tomar muchas versiones para ver cuál es la versión que me va a avalar enseñar por uno de los 7 ángulos de la palabra. ¿Usted sabía que cada palabra tiene 7 ángulos? Y que cada uno de esos ángulos tiene 70 veces 7. O sea que por eso es que el agua de Dios nunca puede cesar. Usted puede predicar en el mismo pasaje 490 veces y siempre va a sacar diferentes enseñanzas. Así es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos de ser sabios para aplicar e inteligentes para comprender la palabra de Dios, y muchas veces pretendemos que nuestros líderes sean nuestros ojos y que ellos sean nuestros oídos, y nos quedamos en la niñez y no queremos aprender. ¿No le ha pasado a usted? ¿Ah? Y entonces nos acomodamos. Ah, pues el pastor es el que va a traer el mensaje, pues yo qué. ¿Ah? Y entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no le pongamos atención a la palabra? Hermano, y porque mire, hermano, le voy a decir algo, y eso por favor grábeselo. El ministerio, fíjese que el ministerio no es la alabanza. El ministerio es la palabra. Amén. Dice la escritura que hay un solo ministerio, y ese es el de Jesús. Y Él es el verbo de vida que ascendió a lo más bajo y ascendió a lo más alto, llenándolo todo. Y dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestras, a fin de capacitar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. ¿Ministerio de quién? ¿Del pastor Freddy? No, el ministerio de Cristo. Entonces, lo más importante no es, hermano,
que salga un Marcos Witt o hermano, usted póngale nombre a quien usted quiera de alabanza. Eso no es lo importante es la palabra. El escrito está. ¿Por qué razón? Porque la palabra es la que me establece. La palabra es la que me solidifica. La palabra es la que me madura. Ya el espíritu de la adoración y la alabanza me lleva al nivel de mojar la tierra. Por eso es bonito entrarle con una buena alabanza, hermano, y una buena adoración, porque estamos mojando la tierra. Ya cuando la semilla viene, ¿qué pasa cuando la tierra está mojada? Germina la semilla. Gracias, hija. A mí se me hace que eres jardinera, ¿verdad? O entiendes eso de sembrar, de la siembra y la cosecha. Hermano, germina la semilla. Si usted tira una semilla en lo seco, se quema. No tiene, hermano, porque por lo menos si está mojada la tierra, por lo menos se va a hundir. En el lodo, ¿verdad? Se hunde y ya la cubrió un poquito la tierra, entonces empieza a echar raíces y germina la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero es importante mojarlos. Por eso sí, tiene su trabajo la alabanza y la adoración. Tiene que haber una buena alabanza para que haya una buena mojada. Pero ¿qué pasa cuando solo está misting? ¿Sabe lo que es misting, verdad? Solo está pringando. Y pringa y se prende y se apaga. Y se prende. Hermano, come on. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que unas lluvias, hermano, que un poquito por eso andábamos en problemados que no teníamos agua en San Diego y en toda California? Pero con estas grandes lluvias que han venido, hermano, tenemos reservas. Aleluya. Estamos bien abastecidos de agua. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Nos está bendiciendo el Señor con el agua. Entonces, hermano, no podemos nosotros dejar que el pastor sea nuestros ojos, que el pastor sea nuestros oídos, porque entonces nos vamos a quedar de niños, no vamos a poder crecer. Entonces, y luego que nos acomodamos. Por eso, no sé si usted ha visto gente, se está enseñando la palabra y se levantan como Juan en su rancho, hermano. Y se levantan y se van y se mueven y como que les agarra rasquín no sé dónde, ¿verdad? Pero ha de ser en las sentaderas, porque tienen que estarse moviendo a cada rato. Esos no están poniendo atención. Ellos no han entendido que a la palabra se le pone mucha más atención, porque es el Espíritu Santo enseñándonos y llevándonos a toda la verdad y a toda la justicia. Amén. Y yo entiendo que si alguien tiene que ir al baño, y entiendo si el diácono tiene que levantarse porque tiene sus ujieres allá afuera, yo lo entiendo. Entiendo si el anciano se levanta. Lo que no entiendo es que otros se levanten, que no tienen nada que estarse levantando. ¿Para qué? Solo que estén con un problema del estómago o diurético, ¿verdad? Y que tenga que estar yendo al 1 o al 2, ahí sí, pero lo más seguro es que no, es pura ganas de fregar, perdone el arameo. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Mire qué tremendo, hermano. Y entonces, en esa época donde Pablo habló de esas cosas, hermano, los judíos y cristianos, los judíos intentaban judaizar al gentil. Y entonces, hermano, Pablo se refería a ellos. En nuestro tiempo, el mutilador, hermano, del cuerpo es muchas veces el espíritu de la religión. Por eso yo le decía que el religioso nunca te va a enseñar a nacer de nuevo. Amén. Es importante que nosotros sepamos, cuando te pregunten, ¿y usted de qué religión es? Usted dígale claramente: yo no tengo religión. Lo mío no es religión.
lo mío es poderoso. Lo mío, yo creo en Jesús. Yo soy cristiano, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo. Voy rumbo al cielo. Amén. Sea conciso en lo que usted va a decir. Pero nunca acepte. ¿Y usted de qué religión es? Yo soy evangélico. Porque no quieren herir a la gente. Y le quieren hacer creer que el evangelio de Cristo es una religión. Y no es religión. Amén. Y entonces esta gente, hermano, estaban mutilando el cuerpo porque había un espíritu de religiosidad en aquel tiempo. Amén. Entonces dice Romanos capítulo 2 versículo 29. Sino que es judío el que lo es interiormente. Mire cómo Pablo llegó a poner orden, porque Pablo era el apóstol a los gentiles. Entonces Pablo defendía a los gentiles. Y entonces Pablo dice, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Note que está hablando de la circuncisión que hace el espíritu, que nazca nuestro espíritu. De eso está hablando. Y está hablando de que la ley no podía hacer eso. Por eso les dice, no de la letra. Y entonces, hermano, dice Pablo, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Le voy a decir lo que dice. Adoramos a Dios en espíritu. Amén. Entendamos. Adoramos a Dios con nuestro espíritu. Y entonces, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en el alma o en la carne. Y mire qué tremendo. Dice Romanos 8:38. Porque quiero dejar esto bien claro, hermano. Romanos 8:38 dice, porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, dice el verso 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire cómo Pablo aseguró y afirmó que él estaba firme en lo que había creído. Amén. Entonces, somos nosotros quienes cortamos los deseos de la carne. Pablo lo está diciendo. Soy yo el que corto con los deseos pecaminosos de la carne. Porque si yo estoy dejando que mi espíritu sea discipulado y tengo un espíritu maduro y que está yendo hacia la madurez, hermano, no voy a pecar. Por eso dice la Escritura, lo que es nacido de Dios. ¿Quién fue el que nos hizo nacer de nuevo? Dice, se lo voy a repetir. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Amén. Y fue por la palabra. Amén. Entonces, oiga esto. Entonces, hermano, usted y yo somos quienes cortamos con los deseos de la carne, cortamos con las alianzas, hermano, la circuncisión. Hermano, mire, fíjese que el hebreo, Brit Milah, Brit, alianza, Milah, cortar. Usted y yo somos los que cortamos con los deseos de la carne. Usted no me puede decir, ay, pastor, es que es difícil. Claro, porque no estás discipulando tu espíritu. Si no disipulas tu espíritu, claro que va a ser, hermano, le va a costar. Y entonces usted solo pecando va a andar y sufriendo. Y entonces aquellos lo van a jalar bien fácil. Le van a decir, pare de sufrir.
le vamos a dar la rosa de Sarón, el lirio de los valles, un pedacito de la madera de la cruz. Aleluya. Solo que esto ya le va a costar $500, la maderita, porque es una cruz nada más. O sea, no mucha gente la puede comprar. Y le venden de un palo que a ver dónde lo agarraron, hermano. Amén. Entonces, Dios en este tiempo nos ha hablado una y otra vez, hermano, acerca de las alianzas espirituales, almáticas y del cuerpo. La palabra de Dios nos ha estado enseñando a nuestro espíritu que las alianzas, hermano, del alma y del cuerpo son el problema que tenemos. Pero si nosotros le pusiéramos atención al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, difícilmente caemos. Difícilmente, porque el Espíritu, hermano, era el que estuviera liderando al alma y al cuerpo. El Espíritu Santo. Pero, hermano, si, mire, el cuerpo, para empezar, hermano, en la mañana del domingo, es que estoy cansado, déjeme dormir más, ¿ya? ¿Sí o no? Y hermano, le pide permiso a un pie para levantar el otro. ¿Sí? Y cuando el Señor quiere hablar con usted y lo despierta y no lo deja dormir, usted va y se toma unas pastillas para dormir, para el insomnio. Y usted dice que es insomnio. Y el Espíritu Santo dice, no, Dios quiere hablar contigo. Ponte de rodillas. Y el cuerpo dice, ay, de rodillas. Y el alma dice, tienes deseos de ir a tomar un vaso de leche con cookies. Mejor si son Oreo cookies, ¿verdad? Y ahí van a la refri, hermano, y a comer, y a comer, y a comer. Hermano, y Dios lo que quiere es hablar contigo. Pero no entendemos por qué. Porque el espíritu no ha sido discipulado para entender que lo que Dios quiere es tener una comunión contigo, con tu espíritu, espíritu a espíritu, hermano. Y entonces, hermano, ¿por qué aún sigue papá insistiendo en lo mismo? Note que papá Dios nos sigue dando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la gente que no entiende, porque son niños, eso ya lo escuché. Lo que el pastor está hablando, ya lo oí. Lo oí de un profeta, de un apóstol, y lo oí. Bueno, entonces quiere decir que solo una vez Dios te lo va a dar. ¿Cuántas veces le dices a tu chamaco que deje lo que está haciendo? ¿Una vez nada más? O le dices al vecino, mire, venga para acá, dígame a este chamaco que no deje de estar molestando. No, usted no mete a la gente de afuera. Usted tiene que edificar su casa, estimada mujer. A la mujer le dieron para que edifique su propia casa. Amén. Entonces, las mujeres tienen que saber que ustedes son las responsables de edificar a los hijos. Ahora, si el hijo no entiende, entonces hay que meter a papá. Porque ya papá no va a venir con que, ay, mi amorcito. No. Papá ya va a venir con el cinto, con la vara, y le va a pagar un par de, y lo va a enderezar. ¿Sí o no? Ay, a mi niño no me lo golpees. Hey, come on, tranquila. Que papá lo está corrigiendo porque tú no lo quisiste corregir o no la quisiste corregir. Entonces, papá Dios es así. Papá Dios nos enseña una y otra vez lo mismo. Mi hermano, esto yo, hermano, yo lo he enseñado, pero como no han puesto atención, hermano, ahí están como que, pastor, eso ya me lo enseñó, dijo uno que estaba parado ahí, ¿verdad? No sé si era el diácono, no me acuerdo quién era, que dijo, eso ya lo aprendimos. ¿Qué, hermano? Lo tenés que aprender otra vez y lo tenés que memorizar. No solamente aprenderlo, sino memorizarlo y memorizarlo y memorizarlo. Hay cosas que no nos acordamos y es necesario to refresh your mind. A ver, dígale que está a su lado, te están refrescando la mente. A ver. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, papá sigue insistiendo con lo mismo hasta que no dejemos de hacer las cosas por ley y comencemos a hacerlas por convicción y por amor. En nosotros no habrá vida si nosotros no entendemos esto.
O sea que no es legalizando, no es a la fuerza. Hermano, esto es por amor. Cuando usted ama, hermano, usted, hermano, es fácil hacer las cosas, ¿sí o no? Fácil. Pero cuando se lo quieren meter a la fuerza, hermano, no se puede. ¿A qué no se puede? A ver, deme un ejemplo de cómo es que no se puede cuando a la fuerza le quieren meter a uno las cosas. Come on. Aquí puede usted liberarse de lo que le hizo su esposa y su esposo. Porque por la fuerza no es, hermano. Te comes esto porque eso me costó hacerlo y te lo tienes que tragar, hermano. Y si no me gusta, pero si soy amoroso y la amo, le voy a decir, sí, mi amor. El otro día me preparó una porción de algo y me dijo, tómate esto. Y yo lo vi, hermano. Dice así, lo probé, no me gustó. Me llevé la taza, te lo estoy diciendo hasta ahorita, y lo tiré en el zinc. Y me preguntó, ¿te lo tomaste? Yes. Sí, porque no la quería herir. Se había esforzado por hacerme ese merjurje, ¿verdad tú? Así decís tú, ¿ah? Ese merjurje. Y entonces por no hacerla sentir mal y decirle, no, no lo quiero, porque uno empieza ya con problemas en el hogar. Entonces le dije, sí, mi amor, ya me lo tomé. Ya vas a ver cómo te vas a sentir de bien. Y ya vas a ir. Y de repente al más tardecito me preguntó, ¿cómo te sentís? Ah, calidad. Sí, hermano. Es que no podemos tener rebelión en la casa. Amén. Hay que ser condescendiente, hermano. Entonces, hasta que no dejemos de hacer las cosas por ley y comencemos a hacerlas por convicción y por amor, en nosotros no va a haber vida, sino que puros problemas en el hogar. Ahí empiezan todos los problemas. Cuando nosotros, hermanos, queremos mandar en la casa. Y entonces, por lo tanto, no vamos a dar frutos. Por eso el Señor Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois sepulcros blanqueados. Yo no quiero ser sepulcro blanqueado, hermano. Yo en mi casa quiero que ella me mire con amor y que yo la vea con amor. Amén. Y si no me gusta algo, yo le digo, sí, mi amor, guardámelo, metémelo al microondas. Y cuando ella se vaya, hermano, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Y cuando le pregunte, ¿te comiste aquella cosa? Sí, mi amor, toditito, qué rico. ¿Cómo cocinas de sabroso? ¿Ah? Lo que más me gustó fue la lechuga. Aleluya. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Oiga esto. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Pero mire por qué estaba diciendo esto. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. El que más podía confiar en la carne era Pablo. Él lo dice. Verso 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, hermano,
cuando usted y yo confiamos en la carne, hermano, confiamos en nuestros logros, confiamos en lo que sabemos hacer, confiamos en lo que, en lo que nos hemos preparado. Hermano, fíjese que de plano que si no decido yo, hermano, confiar en el Señor y voy a confiar en mis manos, en mi trabajo, en mi negocio, ya cometí el grave error que Él no quería que yo cometiera. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por mis propias fuerzas. Y a Él no le gusta que nosotros, hermano, lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Le voy a recordar que es hacer las cosas por mis propias fuerzas. Hacer lo que se le pegue a usted la gana y no lo que Dios dice en su palabra. Amén. Acuérdese. ¿Y por qué dejaste la iglesia? Es que decidí darle por mi lado. ¿Cómo que darle por tu lado, hijo? ¿Ya te llamó el Señor? ¿Ya te ungió? No, pero ya me ungí yo solito. Hermano, qué gacho, ¿verdad? Porque ahí es una rebelión. Entonces, hermano, es tremendo porque fíjese que el problema es que decidimos nosotros, no morimos a eso, no decidimos perderlas, porque Pablo dijo, yo lo he perdido todo por ganar a Jesús. Me interesa Jesús. No me interesa las tiendas, los negocios, me interesa Jesús. Jesús lo enseñó cuando tenía 12 años. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me es menester estar. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Como cuando ganamos a Jesús y la fe que proviene del Señor, entonces se nos va aumentando, porque cuando yo pongo mi confianza plena en Dios, Dios va a hacer su parte. Yo ya le creí. Ahora Dios dice, corran porque Él está creyendo. Háganle lo que Él está creyendo. ¿Acaso no dijo Jesús, conforme a tu fe te sea hecho? Entonces quiere decir que la fe es la que cuando nosotros agradamos a Jesús, la fe crece en nosotros y ahora vamos a creer, y porque creemos recibimos sanidad, porque creemos recibimos bendición, porque creemos se nos reparan todos los baches que tenemos, ya sea la casa, el marido, la esposa, los hijos, todo se va arreglando porque le estoy creyendo a Dios. Yo hago mi parte y Él hace la de Él. Amén. Es importante. Entonces, es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo no estaba diciendo perito, arquitecto, doctorado en teología, en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseo. No, lo que él estaba diciendo es, yo he decidido creer al Señor. Punto. Y todo lo demás lo tengo por basura. Y es lo que a la gente le cuesta. ¿Por qué? Porque todo lo demás mora, hermano, y está guardado en el alma. El alma le gusta, hermano, gastar, le gusta, hermano, pasear, le gusta andar, hermano, haciendo lo que se le pegue la gana. Al alma no le gusta sujetarse al espíritu. Jamás. ¿Usted cree que al alma le gusta ayunar? ¿Usted cree que al alma le gusta orar? ¿Usted cree que al alma le gusta, hermano, meterse en vigilia? Si no, note cuántas vigilias tenemos todos los viernes. 4 vigilias. Cuando hay semanas de meses de 5 semanas, 5 vigilias. ¿Cuántas almas se quedan aquí a orar? Esa es una pregunta. Pero todos los cultos de oración deberían de ser los más llenos, porque ahí es donde se aumenta la fe. Ahí es donde tienes la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy porque te creo. Aquí estoy porque sé que me vas a contestar, porque sé que vas a arreglar mi problema, porque sé. ¿A que sí? No, pastor, es que yo tengo que ir a trabajar. Ah, pues sí, es que tu trabajo es más importante que el Señor Jesús y que la fe. Y lo estoy diciendo en forma de lo que Pablo dice. No te estoy metiendo a la fuerza de que te quedes. Aclaro, porque si no me van a decir, ay, que usted a puro tubo nos quiere meter. No. Este asunto no es a la fuerza, mi estimado.
este asunto es por amor. Amén. Si usted ama a Dios, usted se va a quedar. Si no ama a Dios, o si no quiere pagar un precio para que Dios lo bendiga, entonces, hermano, va a seguir igual. Va a cantar como Rafael, ¿verdad? Cierro mis ojos, pero en la cama. Mire, hermano, cuando los hijos crecen, cuando los hijos maduran, esta base que es la fe sirve como plataforma. Fíjense que a mis hijos yo les enseñé que Dios me daba a mí todo para dárselos a ellos. El día que salieron de mi casa, el segundo de arriba hacia abajo, del mayor para abajo, me habló por teléfono y me dijo, ¿por qué no me enseñaste que la vida era así? Le dije yo te enseñé a tenerle fe a Dios y confiar en Dios. Ahora estás confiando en ti mismo. Por eso miras que la vida te está dando problemas. Cuando le dije eso, me dijo, entonces, ¿y cómo le hago? ¿Te acuerdas que no querías poner atención? ¿Te acuerdas que cuando te decía oremos, eras el primero de dormirte? ¿Te acuerdas que cuando decía vamos a leer la Biblia, eras el primero en largarte? Y mire, un silencio, hermano. Y le dije, pero todavía es tiempo, hijo. Vaya a la iglesia, póngase a cuentas con el pastor, traiga sus diezmos y sus ofrendas, porque eso se llama fe. Si usted no tiene fe, usted no da nada. Pero si usted tiene fe, usted está cumpliendo con lo que la Escritura dice, y eso es honrar a Dios. Por lo tanto, Dios lo va a honrar a usted. Ahora lo está haciendo y le está yendo bien. Cuando empezó a hacer eso, lo pusieron no es ni ingeniero, nunca sacó su título de ingeniero, sino que solo fue al Tritech a aprender de computación. Pero entre 12 ingenieros, ¿a quién cree que le dieron el trabajo? A mi hijo. Y lo que es más tremendo, nunca le pidieron el cartón de ingeniero ni el diploma. Así que ahorita él ya lleva 10 años trabajando para Cedars-Sinai Hospital y no saben que no es ingeniero. Y es el más buzo de entre todos los ingenieros que existen y es el jefe de los ingenieros. Entonces, Dios te va a poner en lugares altos cuando tú aprendas a honrarlo. Dios honra a los que le honran. Un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, cuando los hijos crecen, cuando los hijos maduran, esta base es la que les va a servir la fe. Decirles a ellos que fue Dios el que bendijo a papá para darles a ellos una vida mejor. Pero si papá no tiene fe para honrar a Dios, ahí hay problemas. Ahí es donde mamá, si mira que el barco se está hundiendo, mamá tiene que ponerle parches al barco. ¿Cómo, pastor? De lo que te dé tu marido, agarra y da el diezmo. Y cubre tu casa. Y cubre a tus hijos. Amén. Porque si no lo haces, te vas a hundir juntamente con él. Se van a ir al fondo, se van a ahogar, hermano. Amén. No hay cosa más terrible que el barco se esté hundiendo, que el capitán no sepa dirigir el barco y, hermano, que la esposa del capitán no haga nada. Es terrible. Por eso hay que entender esto, hermano. La fe, diga conmigo la fe. Es importante. Por eso las mujeres que le servían a Dios, todas eran mujeres, no había ningún hombre que le sirviera. Puras mujeres, hermano. Porque la mujer tiende a creerle más a Dios que el hombre. El hombre es como un poquito más aguado, ¿verdad? Y si la mujer es aguada, ya el barco se les va a hundir. Y nunca va a haber estabilidad en el hogar. Y siempre van a haber pérdidas y pérdidas y pérdidas. ¿Por qué razón?
porque no quieren aprender lo que es fe. Fe es creerle a Dios. Y cuando tú le crees, tú estás honrando a Dios. Y cuando honras a Dios, Dios te honra a ti. Un aplauso al Señor fuerte. Entonces, si yo le enseño a mis hijos la plataforma de la fe, voy a tener hijos en el gobierno. Voy a tener hijos, hermano, exitosos, trabajando en los lugares de, ¿cómo se dice? En inglés se dice the market. ¿Cómo es que se dice? A ver, pastora, ¿cómo se dice? Cuando trabajas para empresas y compañías. You working for? A ver, Anabel. You working for? A ver, Juan Soto. You working for? The marketplace. There we go. You working for the marketplace. Entonces vamos a tener hijos, abogados, doctores, ingenieros. Y si una cosa yo sé es que la juventud nuestra tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad, tiene que prepararse, porque ustedes van a ser los próximos gobernantes de esta nación. Ustedes van a ser los que van a ser levantados por Dios. Un aplauso al Señor. Usted sabe la satisfacción que a mí me da cuando me hablan mis hijos, y yo solo no porque quiero que me den, hermano, porque nunca les he pedido nada, pero les pregunto cuáles son los sueldos que tienen. Y me dice uno, pues papá, me dice, ya me subieron a 71,000 al año. Y el otro, ¿y tú cuánto estás ganando? Dijo, pues yo ando por los 89,000. Hermano, uno se siente bien. Uno dice, la plataforma de fe que les enseñé está funcionando. Está funcionando. Pero, hermano, si no les enseñamos una plataforma de fe y les decimos a los jóvenes, es que jóvenes aquí solo van a tener que ser siervas, esposas de pastores. No, ustedes van a ser las futuras gobernantes de las naciones. Ustedes tienen que entender que si ustedes se preparan, van a tener un futuro excelente y Dios las va a poner y los va a poner en el gobierno, en las posiciones que Él quiere ponernos a nosotros. Un aplauso, Señor. Mire, antes, 20 años atrás, nos enseñaban, eso es del diablo, meternos en política es del diablo. Entonces Daniel era del diablo, porque Daniel era el gobernador. En 4 reinos fue el gobernador. Entonces hubiera sido del diablo Daniel. Entonces José era satánico, porque era el número 2 de Babilonia, más bien de Egipto. No, Dios quiere poner en los gobiernos jóvenes que verdaderamente tengan en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, sino que serle fiel a Dios, y vas a alcanzar posiciones tremendas y vas a estar en los lugares donde debemos de estar como iglesia, para que el gobierno de los Estados Unidos tenga en quien confiar. Mire, Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, de esta nación, es un hombre cristiano, es un hombre que cree a Dios, es un hombre que tiene fe en Dios, y por eso Trump tiene cultos. Antes de cada día de trabajo hay un culto en la Casa Blanca, y llegan pastores a dar la palabra de Dios. Eso es solidificación. El Señor le están pidiendo a Dios que los guíe. Y le pregunto, ¿cómo va esta nación? A todo padre, ¿sí o no? Sí, si usted me pregunta, ¿cómo va la nación? Hermano, tenemos el empleo, solo está al 3%, el desempleo. Todos están ganando bien. Si usted va allá a México, al sur, se dará cuenta
que el presidente es un hombre que le cree a Dios. Y como le cree a Dios, el salario mínimo, que eran 600 pesos, ahora es 1,200 pesos. Salario mínimo. Eso quiere decir que el hombre dobló y empezó a hacer que el obrero esté ganando el doble. Y la nación va para arriba. Y la nación va para arriba. ¿Ah? Es que cuando hay un hombre de Dios, las cosas van bien. Pero algunos de nosotros estamos con que, ay no, pero es que el muro. Olvídese del muro. ¿Acaso no dice la escritura? En el nombre de mi Dios saltaré muros. Aleluya, un aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Entonces, hermano, esa plataforma de fe va a servir para que cuando ya estemos crecidos, construyamos los ámbitos de gobierno. Esta nación nos necesita. Amén. Esta nación necesita gente llena del Espíritu Santo en los lugares de gobierno, hermano. Nos necesitan. Jóvenes, los necesita Dios en los lugares, en la alcaldía, en el Senado, en el Congreso. Los necesitamos. Gente que tenga temor de Dios. Gente que diga no al pecado. Hermano, pero en Nueva York, hermano, perdón que me estoy metiendo a política, pero es que ya la política, hermano, verdaderamente no es, ay, eso es del diablo. No, eso era un mito. Pero ahora dése cuenta, en Nueva York, ¿qué está pasando? Que las mujeres pueden dar a luz o pueden abortar a los 9 meses. Entonces, salió el chamaco. Y papá, ay, qué lindo el niño. Yo soy tu padre y yo soy tu madre. Ahora sí, doctor, mátelo. Eso es lo que están haciendo. A los 9 meses los están matando. Y hicieron fiesta en Nueva York. ¿Y quiénes eran? Los demócratas. Perdóneme, yo no soy republicano ni demócrata, yo soy de Cristo. Pero cuando miro esas atrocidades, si hubiera un hombre de Dios cerca de ese gobernador de Nueva York, le hubiera dicho, hey, ten cuidado porque el juicio de Dios te va a caer encima por andar haciendo tanto de figuro. Pero como no hay hombres de Dios alrededor, tremendo. Entonces, la fe, la plataforma de la fe, enseñémosela a nuestros hijos para que su justicia se active. Es indispensable entregarlo todo, hermano, y estar a cuenta con nuestro adversario. Mientras vayas por el camino, ponte a cuenta, dijo Jesús, con tu adversario. No sea que éste venga y te meta, te lleve con el juez y el juez te lleve a la cárcel y el carcelero te mete en la celda. No vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabe lo que está diciendo? Ya dejemos de quebrar leyes. Pecar es quebrantar leyes de Dios, ¿o no? Y es darle por su lado al diablo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O cómo te cantan a ti? Mentirosa, 1000 veces mentirosa. Hermano, la mentira es del diablo. Enseñémosle a nuestros hijos, usted no mienta, papito chulo, aunque me lo aplacen y le metan, lo saquen del equipo de fútbol, no vaya a mentir. Honre a Dios con la verdad, aunque le duela, aunque le vaya mal, diga la verdad. No, si no mientes conmigo no eres mi amigo. Come on, give me a break. Ese es el problema, porque no tenemos una plataforma de fe en el hogar, y por eso a nuestros hijos les es fácil mentir y les es fácil mentirnos. Eso es tremendo, hermano. Amén. Entonces es importante estar a cuentas con nuestro adversario. Gálatas 4. Híjole, el tiempo es mi peor enemigo. Bueno, léase Gálatas en su casa, Gálatas 4 del 1 al 7. Solo le voy a dar lo siguiente. No hemos sido llamados a esclavitud, sino a ser hijos.
A ver otra vez, no hemos sido llamados a esclavitud, sino a ser hijos. El hijo conquista, el hijo gobierna. Amén. Se comunica con su padre a través de su espíritu. El hijo sabe que la comunicación con papá es por el espíritu. Amén. El hijo no hace alianzas con los enemigos de su padre. Somos, acuérdese, la verdadera circuncisión. Hermano, el hijo es heredero y por tanto dispone de todas las pertenencias de su padre. Tiene diseños, tiene ángeles, tiene frutos, tiene entendimiento y lo que es mejor, tiene el Espíritu de Dios. Está de su lado. Un aplauso al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y todo esto lo tenemos para ser herederos. Entonces es necesario cumplir con una mayoría de edad para heredar el principado del trono, pero para eso debemos de madurar. Cuando usted lea Gálatas 4 del 1 al 7 se dará cuenta que el hijo en nada se difiere del esclavo. Mientras permanece niño, va a seguir como el esclavo. Pero si madura, está listo para recibir la herencia. ¿Acaso no dice que somos los herederos del reino y los coherederos del reino? Amén. Si somos hijos, hermanos, somos los meros meros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces el hijo dice lo que oye decir al padre y hace lo que ve hacer a su padre. El hijo piensa con mentalidad de reino, está al servicio del reino. Nosotros tenemos que estar al servicio del reino siempre, no al servicio del diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. El hijo de Dios que se pone al servicio de Satanás, hermano, anda siempre cacheteando la banqueta, siempre, todo el tiempo, metido en problemas. Y los problemas no paran y no cesan porque no quiere aprender a crecer, a madurar. En este asunto se madura internamente. El espíritu tiene que estar maduro. Por eso el crecimiento tiene una meta: llegar al supremo llamamiento, que es llegar a la imagen del Hijo. Hermano, llegar a la imagen del Hijo, llegar a la semejanza del Hijo. Cuando lleguemos a eso, hemos conquistado, hemos llegado y estamos listos para la herencia. ¡Qué lucha! Entonces todo esto suena hermoso, pastor, y seguramente ya usted lo oyó y lo ha oído, lo ha venido oyendo y oyendo y oyendo. Pero la pregunta sería, ¿realmente lo estamos poniendo por obra? Ay, pastor, eso ya lo oí. Ay, pastor, eso ya lo sé. Ay, pastor, a mí no me importa cuánto tengas. A mí lo que me interesa es cuánto ahorras. Pastor, fíjese que yo hago $1,000,000 de lo que tengo de estar en Estados Unidos. Ya trabajé tanto que tengo $1,000,000. ¿Y cuánto tenés del millón? Ah, pues no he ahorrado nada. Entonces no me hables del millón si no has ahorrado nada. Lo voy a poner en un ámbito espiritual. No me digas que ya lo sabes todo si no lo pones por obra y si no has entendido que la fe es poner por obra su palabra para que Dios te honre y te bendiga y te prospere y te lleve a lugares altos. Un aplauso al Señor. Ya voy cerrando porque no leí Gálatas, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo lo hacemos, pastor? Buscándole. Ya no por religiosidad, ya no porque se te obliga, sino por amor, sino porque lo deseas, sino porque ya tienes la convicción de que cuando te acercas a Dios, te estás acercando a un futuro glorioso. Te estás acercando y se te están abriendo las puertas. La tierra ya no va a sentirse como hierro. El cielo ya no se va a poner como bronce, sino que van a atravesar tus oraciones
y Dios la va a escuchar. Y va a venir la ayuda y el pronto auxilio. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro socorro, hermano. Pero si yo me pongo a pensar, hermano, ay, que están poquitos y lo peor que no diezman, hermano, yo no dependo de usted, yo dependo de Dios. Amén. Y Dios le va a poner en su corazoncito ponerse a cuentas con Él. ¿Sí o no? Dios es el que te pone en el corazón. Hey, no seas lelo, no seas lela. Trae tus diezmos y tus ofrendas. Probadme ahora a mí en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde salud divina, sanidad divina, bendición económica, liberación para tus hijos, bendición para que sean hombres tremendos, exitosos en the marketplace. Un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Cuando activamos estas cosas en nuestro espíritu, no en nuestro intelecto, porque de nada te sirve tenerlo aquí y no saber cómo trasladarlo o cómo entenderlo, sino que en tu espíritu, cuando lo tienes en tu espíritu, nos adentramos en su presencia. Cuando le creemos a Dios es cuando decimos, no, yo voy. Mire, el canto que estaba cantando Flor, el último, ¿cómo dice el canto? Yo entro al lugar, pero no dice más santo, ahí lo han mal escrito arriba. Dice, yo entro al lugar más alto. ¿Verdad que sí dice? Yo entro al lugar más alto. Porque ¿cuál es el lugar más alto? Cuando estás a los pies de Jesús. Ese es el lugar más alto. ¿Y qué más dice? A través de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Y qué más dice? Y vengo tan solo a adorarle. Entonces tú vienes a rendirte, a darle adoración, a creerle. ¿Y después qué dice? Pero después, ¿cuál es el otro verso? Adorar a mi Dios, a honrar a mi Dios. Ahí está la clave. Yo entro a honrar a mi Dios. Cuando tú entras a honrar a Dios, es cuando te has puesto a cuentas con Dios, y es cuando se te abren las ventanas de los cielos, que se te abre la bendición. Pues las puertas que están cerradas se van a abrir. En el desierto que estás pasando va a venir ríos llenos de bendiciones para tu casa, para tus hijos, para que ellos sean hombres y mujeres exitosos en la vida. Enseñarles la fe. La fe es creerle a Dios. Cuando le creo a Dios es cuando suceden las cosas. Y eso es cuando yo honro a Dios, me penetro al lugar más alto. Penetro a ese lugar, hermano, a esa presencia. Nos metemos en su presencia. Dios anhela que le conozcamos más de una manera diferente, dejando lo viejo y adentrándonos en lo que Él tiene para hoy, no para mañana, porque la bendición de hoy para mañana ya es una nueva. David lo entendió y él dijo, porque nuevas son sus misericordias, sus bendiciones cada mañana. O sea que cada mañana hay una bendición nueva para ti y para mí. Cada mañana. Amén. Aleluya. Por eso es que esto no tiene aburrimiento. El evangelio no es aburrido. El evangelio es de aventura tras aventura, preciosa, de victoria tras. ¿Acaso no dice que Él nos va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria? Pregunto, ¿ya vas caminando así? Porque si no vas caminando así, algo tienes que hacer o algo estás haciendo mal. Something you're doing wrong. Porque tú tienes que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Cuando yo le creo a Dios, hermano, yo voy de victoria en victoria. Y yo le creo. Y Él me bendice. Y Él me bendice. Y me bendice otra vez. Amén. Hermano,
tenemos que creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, mire, no te vas a esforzar, solamente deja y tú entra a honrarlo. ¿Qué más dice, hijo, después de la honra? Yo te adoro, ¿verdad? Cuando se honra a Dios, cae una unción de adoración. Yo te adoro a ti, porque tú eres santo, porque ya me di cuenta, ya me cayó el 20, que el único santo eres tú, y yo quiero que me enseñes a llegar a ser como tú, santo. Amén. Es importante, hermano, es importante. Por eso es importante esto. Por eso Isaías 11:1 y 2 dice que está siendo derramado sobre nosotros, sobre la congregación. Está siendo derramado los espíritus de inteligencia y de sabiduría de Dios. Y para poder recibirlos y para poder desarrollar nuestro ser interior, es fundamental andar por el Espíritu. Quiere decir que andar con el Espíritu, no te equivoques. Andar por tu Espíritu, porque tu Espíritu sabe que Él tiene que enseñarle al alma y al cuerpo. Es tu Espíritu el que tiene comunión con Dios. El Espíritu Santo ha querido enseñarnos, pero no nos hemos dejado, sino que allá andamos, hermano, haciendo lo que se nos pega la gana. Otra vez, no me voy a cansar de enseñarte esto porque para ti es de beneficio. Amén. ¿Qué estás haciendo, hijo? Aquí dándole por mi lado, hermano. Y yo no sé por qué agarro ¿cómo se llama? El acento de Tecla, ¿verdad? Pero es que es bonito, hermano, es bonito, ¿verdad? A mí me gusta el acento del DF, hermano. De Ciudad de México, perdón, hijo, es Ciudad de México ahora. Me gusta, hermano. Ya si usted se va para otro lugar, es diferente los acentos en México, ¿verdad? Si nos vamos allá a Guadalajara con el anciano, es diferente, ¿verdad, hijo? Es muy diferente todo. Te vamos para Tijuana, diferente. Pero son lugares hermosos, hermano. Así es que debemos de entender de que Dios, hermano, es fundamental entender que ya nos está cayendo sabiduría de lo alto, ya nos está cayendo inteligencia de lo alto. Ahora pongámosla por obra. Cuando usted ya conoce, ya pasó el examen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo mandan a trabajar, ¿verdad que sí? Le dan el diploma. Y entonces Dios dice a este de plano, ábrale todas las bendiciones, porque ya no es un esclavo, porque el niño, mientras es niño, en nada se diferencia del esclavo. O sea que al niño no se le puede dar mucho, al niño no se le puede dar nada, aunque diga todo para la niña, todo para la niña o todo para el niño, no se le puede dar hasta que aprenda. Cuando ya es maduro, entonces Dios te abre todos los cofres de bendición y todas las bendiciones que tú quieras, hermano. Por eso dice la Escritura, deleítate en Jehová tu Dios y Él te dará los deseos. ¿De qué? De tu corazón. Porque el corazón, que es el alma, ya está, hermano, discipulada por el espíritu tuyo. Ya parece como que es ¿cómo se llama? Allá en la iglesia de campanas grandes y cruces grandes, ¿verdad? Por el espíritu tuyo. Ya casi me oías como antes, ¿verdad? Dominus obispo, espíritu tuyo. Hermano, mire, ya de eso ya salimos nosotros. Ya nosotros estamos en otro nivel. Amén. Termino con esto, hermano. Voy terminando porque no sé si voy a terminar ahora. Pero el Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No se comunica ni con tu alma ni con tu cuerpo, sino con tu espíritu. Luego, nuestro espíritu le comunica al alma, disipula al alma y le comunica al cuerpo. ¿No ha oído usted esto, hermano? ¿Ah?
Mi cuerpo me dice lo que tengo que hacer. Yo he oído a mi esposa cuando me dice que su cuerpo le dice lo que tiene que hacer, o lo que no tiene que comer, o lo que tiene que comer. Entonces, si tu cuerpo te está hablando, ¿qué no será tu espíritu? ¿Qué no será tu alma? El alma es la que más le gusta tarraca, taca, 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 taca. Y al espíritu le dice, ¡shh! Sí, porque el alma está tremenda, hermano. Quiere callar el espíritu. Pero, ¿acaso no ha oído usted esto? Cuando usted va a reuniones de terapias clínicas, you have to listen to your body. I have to listen to my spirit, not to my body. ¿Cuántos dicen amén? ¿No ha oído usted eso? Tú tienes que escucharle a tu cuerpo. Tu cuerpo te dice cuando sí, cuando no o cuando ya. Por lo general, mi cuerpo, hermano, no le gusta parar, hermano. Si me quedo en mi casa y no estoy haciendo nada, hermano, esa pobre refri tiembla, hermano. Cada rato voy y la abro. Y ya no le escucho a mi cuerpo. Aleluya. Entonces, el diseño de la comunicación para el hombre, de Dios para el hombre, hermano, tiene que ser una comunicación que entendamos que es Dios al espíritu, nuestro espíritu al alma, nuestra alma ya está discipulada para darle órdenes al cuerpo. Si están convertidos todos allá dentro de ti, ya la tienes hecha. Éxito, vas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ya no andas, hermano, ya no andas viendo lo que el vecino hace. Por favor, ¿sabe cómo usted se puede dar cuenta? ¿Cómo anda usted con su espíritu? Si anda bien su espíritu o anda mal. Cuando usted le pone atención a lo que anda haciendo el vecino. ¿A mí qué me importa lo que haga el vecino? Bueno, mis hijos que están ahí cerca, sí, ¿verdad? Me interesa que estén bien. Pero a mí qué me importa lo que ay, fíjese que el vecino vino, la ambulancia, y a usted qué le importa, no sea metiche. Vinieron los bomberos y no sé qué le habrá pasado a fulanita de tal. Y hermano, porque el alma le gusta chismear. Mejor póngase a orar. Diga, ojalá que la señora fulana de tal no haya pasado a mejor vida. O si ya pasó, pues gloria a Dios. Se aceptó a Cristo. Bueno, que se vaya con el Señor. Ya vivió mucho tiempo. Amén. Entonces, hermano, yo termino con lo que empecé. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu humano y no satisfaréis los deseos de la carne. Esa es la versión textual que cita el espíritu con minúscula, porque no está hablando del espíritu de Dios, sino del espíritu del hombre. Somos nosotros entonces los responsables de recibir el discipulado de Dios por su Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.